Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos a tu programa, Tu Diputado TV. Esta noche vamos a tocar un tema de actualidad, un tema que definitivamente atañe a toda la sociedad, no únicamente a la sociedad mexicana, sino a la sociedad mundial en general, como es el tema de las adicciones, tan en boga el día de hoy con eso de que se quiere legislar en materia de aceptación del consumo de marihuana. Pero el día de hoy vamos a hacer un análisis muy sucinto de lo que son propiamente las adicciones, a manera introductoria, todo lo que podemos nosotros saber acerca de adicciones, si existen programas para evitarlas, la educación que le tenemos que dar a nuestros hijos, a la juventud, para evitar que vayan a hacerse adictos. Es una situación bastante peligrosa si vemos las estadísticas de cómo años atrás era un consumo moderado, vamos a decirle así, tanto de alcohol como de otro tipo de drogas, y cómo paulatinamente ha ido incrementándose ese consumo, que obviamente tiene una repercusión social. Decimos que las adicciones es un problema biopsicosocial en virtud de que enferma al cuerpo, altera la mente y tiene una consecuencia lógica en todo el entorno social que está alrededor del adicto. Veamos, por ejemplo, la familia. La familia de un adicto va a tener siempre una problemática, no únicamente con su adicto, sino con todo ese entorno que trae aparejada su adicción. Pero eso lo vamos a ver en unos momentos. Seguimos. Otra vez de regreso, querido auditorio, y decíamos que las adicciones son un problema biopsicosocial. En primer término, la persona que sufre la adicción, tiene un problema eminentemente físico, ya que la sustancia que ingiere le va a tener una repercusión en su organismo, reblandecimiento de masa encefálica, problemas de hígado, problemas de riñones, etcétera. Entonces va a tener una alteración en su propia salud. De ahí que sea el problema biológico, el primer aspecto bio. Después viene el aspecto psicológico. Obviamente, una persona que tiene una adicción, la adicción no es otra cosa más que un síntoma de una enfermedad mental más profunda. Veamos pues que puede existir una desadaptación social del individuo, una sobreprotección de la familia, en ocasiones al contrario, un total desprendimiento de la familia. Son personas de familias separadas, etcétera. Entonces esa persona cuando entra en la adolescencia y empieza a tener una problemática de cómo enfrentarse al medio ambiente que lo rodea, cómo desarrollarse, ciertos temores. Dice por ahí los psicólogos que el ser humano tiene distintos partos. Uno, pues obviamente es el parto natural, pero después el primer parto es cuando el niño sale al primer día de clases, al fatídico primer día de clases. Ahorita también está de moda, pues todos esos aspectos psicológicos de que son objeto las personas en las comunidades, en las escuelas, lo que han llamado en el anglicismo bullying. Entonces la persona, el niño que empieza a acercarse a la sociedad en su primer intento, que es la escuela, va a tener muchas ocasiones un cierto rechazo o una forma muy difícil de adecuarse a su entorno social, no únicamente a sus compañeros de escuela, sino también a los maestros y a las autoridades escolares. Entonces es ahí cuando empieza una pequeña desadaptación social que nosotros lo tenemos como algo normal. En realidad, todo eso va a tener un efecto psicológico que va a hacer que el individuo sea inseguro. Después viene otro segundo parto, que es cuando el individuo tiene que enfrentar el trabajo. ¿Cuántos de nosotros no sabemos ahorita el problema de los ninis?
personas que no tienen un estudio, no trabajan, y los que tienen la oportunidad de trabajar, el enfrentar la problemática del trabajo, muchas ocasiones con esas inseguridades que ya tienen de su primera infancia y de su adolescencia, se van a ver reflejadas en su actividad laboral. Entonces, ¿qué sucede? Muchas ocasiones, para quitar esa inseguridad, para quitar esa desadaptación al medio, la persona empieza a tomar ciertas sustancias. Normalmente, no quiero decir que sea la única manera, empiezan a ingerir las bebidas permitidas, como es el alcohol. El alcohol, a partir de 1940, 1942, fue detectado el alcoholismo ya como una enfermedad. Anteriormente se creía que era un simple vicio, pero se dieron cuenta que es una enfermedad. Hay agrupaciones como los grupos de alcohólicos anónimos que nos dicen que es una alergia física a la sustancia, aunada a una obsesión mental tan sutilmente intensa que es muy difícil que de la noche a la mañana la persona que se hace adicta al alcoholismo lo quite. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Primeramente, si la persona no acepta, el individuo que tiene el problema de la adicción, concretamente vamos a hablar de alcoholismo, del alcohol, y no acepta su calidad alcohólica, jamás va a poder pues solicitar la ayuda médica, solicitar la ayuda de estos grupos que se están dando, etcétera, sino que se va a ir aislando de la sociedad lo va a ir despreciando sin darse cuenta que es un enfermo. Primeramente, cuando todo esto empieza, el individuo es aceptado y es hasta cierto punto gracioso. Es una persona pues que les causa cierta risa a los demás cuando toma demasiado y pues se les hace chistoso. El clásico bufoncito de la fiesta. Hay una tabla que se llama Tabla de la Alcoholomanía del doctor Jelinek, en donde nos va marcando el proceso, cómo se va incrementando el alcoholismo o el problema alcohólico. Entonces, en un principio es aceptado medianamente en el grupo humano y la persona se va haciendo el bufoncito de la fiesta, como decía. Posteriormente se dan cuenta de que su forma de beber es de una manera muy irregular y que empieza a tener un constante problema en su vida. Se empiezan a aislar de él. Primero los amigos, la familia, el patrón lo corre. Entonces esa persona prácticamente va quedando sola y con un problema que él no ha detectado porque no, en primer lugar, no ha admitido su enfermedad, el alcoholismo. En algunas entrevistas que tuve con este tipo de personas, dicen que hasta la palabra alcohólico es repulsiva, no lo pueden aceptar. Conforme van teniendo los problemas, familias totalmente destruidas, problemas económicos muy fuertes, problemas ya con las autoridades, inclusive ha habido hasta encarcelamientos, hasta que llega el problema psiquiátrico y la persona tiene tres caminos: el panteón, el psiquiátrico o los grupos de autoayuda. Entonces, al ver todo este panorama, cuando la persona se le dice, tú puedes tener un problema de alcoholismo, obviamente en primera instancia lo rechaza, por razones obvias. El primer paso que tendría que dar es tener una aceptación de su enfermedad alcohólica, de su realidad alcohólica. Ya detectó. Después tendrá que admitir su problemática. Y en tercer paso sería tratar de corregir su problemática. Se dice muy fácil. Cuando una persona llega a esta situación, es muy difícil desarraigar la adicción, porque aparte de que ya tiene una necesidad física, también toda su vida social, familiar y todo, va en base a su ingesta alcohólica. Y como estoy hablando del alcohol, sucede con las demás drogas. El organismo va teniendo necesidad, va reclamando el incremento de la ingesta de este tipo de droga, y entonces la persona ya no tiene una voluntad. Parece mentira ver
que una persona atraviesa una avenida y de repente pasa un carro y lo atropella, la persona termina en el hospital, le ponen suero y todo eso para quitarle su intoxicación alcohólica, lo rehabilitan y al día siguiente o el mismo día que sale del hospital, lo primero que hace en lugar de ir a su casa es dirigirse a una cantina. Una persona normal va a decir, bueno, ¿en qué está pensando este hombre? Si acaba de salir de una situación así, tuvo un problema causado por su ingesta alcohólica y sin embargo, ya que está más o menos recuperado, lo primero que hace es irse otra vez a emborrachar. Las personas normales decimos, bueno, pues esta persona debe estar loco. Y sin embargo, cuando se tiene el contacto con él, vamos a darnos cuenta que su situación física le reclama esa sustancia en el cuerpo, por un lado. Por otro lado, para que él pueda mantenerse dentro de su medio social, como es una persona que tiene problemas de identidad, una persona insegura, una persona que tiene una enfermedad mental, sin el alcohol o sin la droga, es imposible que pueda tener una relación genuina. Por ejemplo, va otra persona a una reunión, a una fiesta, y para sacar a bailar una dama, necesita estar con 2 o 3 copas en la mano, adentro. Cuando las personas normales pueden bailar completamente bien, tomar o no, como ellos lo quieran decidir. Pero esta persona, para que tenga la posibilidad de acercarse a una dama, hablando de que el alcohólico es un hombre, a sacarle a que baile una pieza con él, se pone con tanta inhibición que necesita siempre del ayudante, que es el alcohol. Obviamente al principio pues le da el valor y lo dice, pero empieza con la primera copa, se desencadena una serie de copas interminable que va a terminar como siempre en una borrachera. Obviamente a la segunda, tercera o cuarta copa que quiera sacar a bailar a la dama, pues la dama lo va a ver en ese estado y obviamente va a sentir el rechazo otra vez. Otras personas que se tienen que enfrentar a un público, muchos casos de oradores, muchos casos de artistas que para tener el valor de superar el pánico escénico tienen que tener una ingesta de alguna sustancia. Normalmente, y eso por el hecho de que es permitida, alcohol. Son muchos, y lo vamos a ver en subsiguientes programas, las estadísticas de los accidentes, tanto en el tráfico de vehículos, accidentes de trabajo, de personas que tienen el problema del alcoholismo. Pero lo más preocupante de todo, muchas personas no se dan cuenta que tienen un verdadero problema. Ellos creen que su ingesta alcohólica es perfectamente normal y que son personas que son alegres, personas que les gusta convivir en reuniones y que les gusta tomarse unos tragos. En el caso de las personas que no tienen un problema alcohólico, pueden tomarse 2, 3 tragos y salir impunes de esa reunión. Sin embargo, la persona que tiene un problema de alcoholismo, con el primer trago que toma, empieza a tener una compulsión mental tremenda, que después ya no puede resistir el segundo, el tercero, el cuarto, el enésimo, hasta que en ocasiones pierde el sentido. Al principio les comentaba algo sobre la tabla de la alcoholomanía del doctor Jelinek. Aquí nos va explicando, a ver si lo traemos el próximo programa, cómo paulatinamente va subiendo tanto el número de tragos como el problema de la conducta del individuo. Primeramente empieza pues con sus tragos ocasionales, es ameno, es alegre en las reuniones, hasta llegar el momento en que tiene que terminar en un panteón o en un psiquiátrico. Si nosotros visitáramos los psiquiátricos que existen en la Ciudad de México, nos daríamos cuenta cuántas personas, qué gran número de internos están ahí precisamente por problemas de alcoholismo. También existen estadísticas bastante fiables de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Un alto porcentaje de estos ilícitos que han cometido
deriva de estar con problemas de alcoholismo. Los accidentes en el tránsito de vehículos en un 30-35% se dan porque uno de los conductores o el conductor siempre va con copitas, vamos a decirle así, de más. De ahí la necesidad del programa que el gobierno del Distrito Federal ha instrumentado, del denominado alcoholímetro, para evitar un poco tantos accidentes que se dan. Si ustedes se asoman los viernes en la noche en la Ciudad de México, es la locura. Podemos ver cómo van zigzagueando los vehículos por las grandes avenidas a velocidades más allá de las permitidas, y cómo los grupos de jóvenes, desgraciadamente, van que salen de un lugar a otro, y existen los lugares en donde hasta las 10 de la mañana el otro día pueden estar. Obviamente, una de las formas que nosotros tenemos para poder prevenir este tipo de enfermedad, puede ser previsible, es una educación hacia los hijos. Las nuevas generaciones que van saliendo en nuestro país, se les van dando más facilidad para que tengan acceso tanto a alcohol como drogas, que bueno, hablar de alcohol es hablar de una droga más, pero permitida. Entonces, si ahorita vemos a niños ya de 10, 11, 12 años, en la primaria y en la secundaria, que ya tienen forma de beber, más en la secundaria, en la preparatoria, pues ya son verdaderos alcohólicos, que provocan accidentes y muchas ocasiones, y qué bueno, pero ellos salen ilesos y provocan un accidente o una muerte de una persona que ni siquiera ha tomado. Entonces, primeramente es tener una buena educación con los hijos, vigilar los hábitos de los hijos. En el caso de que ya se te cuente con una persona adicta, con una persona que tenga problemas adictivos, es necesario que se le dé un tratamiento especial, que se acuda a estos grupos de autoayuda, que también después veremos que hay de todos, pero bueno, los grupos de autoayuda que tienen resultados patentes, y obviamente que se le dé el seguimiento. Desde mi muy personal punto de vista, y eso no compromete a tu Diputado TV, es que no se debe de ningún modo permitir que se legalice el uso de la marihuana. Porque si con el alcohol, que ya tiene mucho tiempo, que está permitido, tenemos esta problemática social, que obviamente tiene carga económica, porque tenemos llenos nuestros hospitales públicos de personas accidentadas, de personas con cirrosis hepática, de personas con problemas gastrointestinales, los psiquiátricos de personas con problemas mentales, y es triste muchas veces ver que son jóvenes, porque los padres no tenemos esa conciencia de ir educando a nuestros hijos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como padres? Bueno, primeramente darles una educación de primera, acercarlos a las escuelas, que no existan personas que no acudan a las escuelas, pero en tercer lugar, y no por eso menos importante, que la persona tenga una autoestima buena, que la persona no se sienta aislado de la sociedad, porque es una de las causas fundamentales de las adicciones, es esa dificultad que tiene el individuo para acercarse al grupo humano. Y obviamente, si no tiene satisfecho su instinto gregario, el instinto de grupo, el instinto de ser reconocido, pues vamos a tener siempre el problema. Y al tener ese problema mental, vamos nosotros a tener que acudir a las drogas, a los psicotrópicos, al alcohol, lo que tenemos más a la mano, para solventar un poco esa angustia de que son presos. Por eso cuando yo veo una persona que tiene problemas con su forma de beber, no me puedo disgustar con ella, sino que debo de sentir por ella cierta compasión, porque es un enfermo, cosa que la sociedad lo sataniza. Si una persona tiene diabetes mellitus o tiene cáncer, obviamente esa persona va a ser tratada y va a ser considerada por su grupo social. Sin embargo, el alcohólico siempre va a ser despreciado, porque la mayoría de la gente, y por ignorancia, cree que es un vicio. Pero ya estando en el papel de la persona que tiene o que presenta un problema de adicción,
vamos a ver que esa adicción no es otra cosa más que un síntoma de una enfermedad mental mucho más profunda. Ojalá nada más fuera dejar de beber o dejar de drogarse para que la persona estuviera bien. No, desgraciadamente tiene que estar sujeta a un tratamiento para encontrarse el mismo. Es un tratamiento en donde la persona se le empieza a dar seguridad. La persona se vuelve a integrar al grupo humano. La persona vuelve a ser una entidad útil a la sociedad. Después de haber sido un desecho, después de haber sido vituperiado por el grupo humano, tenemos que hacer que se reencuentre y que se vuelva a integrar a la sociedad. ¿Cómo? Con la ayuda del psicólogo, en ocasiones con ayuda del psiquiatra, con ayuda del médico y también obviamente y con toda razón de estos grupos, los buenos grupos de autoayuda, porque pues vamos a ver que también ha habido muchas situaciones de polémica con cualquier tipo de grupo. Estos grupos de Alcohólicos Anónimos nacen en 1935 con dos norteamericanos, que es el doctor Bob y Bill W. Él era un corredor de bolsa y el doctor Bob un médico que tenían el problema del alcoholismo e instrumentaron una serie de valores, de juicios, de pasos, le dicen ellos, que van tendientes al mejoramiento y a la reintegración de la persona enferma otra vez a la sociedad. Según esta teoría, según esta gente, el alcoholismo concretamente es una enfermedad incurable y es mortal por necesidad. ¿Por qué dicen incurable? La persona ya no volvió a beber en 50 años y en toda su vida. Ya no es un alcohólico. La persona mentalmente va a seguir teniendo las mismas sintomatologías del alcohólico. Lo único que está haciendo es evitar la ingesta y obviamente empezar a tener otro tipo de juicios, de actitudes, de conductas que se van a reflejar en un cambio radical de la personalidad. Y al haber este cambio radical de la personalidad, se va a evitar la ingesta otra vez. ¿Por qué? Porque se va a identificar otra vez con la sociedad, porque se va a reintegrar a la sociedad. Pero si esta persona, después de haber tenido 25, 30 años sin haber consumido ningún tipo de droga, vuelve a consumirla, va a quedar exactamente en el mismo lugar en que se quedó, hacia adelante, nunca hacia atrás. Es irreversible el daño. Nunca jamás va a poder beber con moderación, independientemente del tiempo que lleve, ya sea en grupos, ya en tratamientos psicológicos, psiquiátricos, incluso, y este no es un programa que se toque puntos religiosos, pero incluso se ha sabido de personas que tienen una conversión religiosa y que han dejado de beber. Yo he tenido la experiencia de conocer a una persona que siempre bebió, se metió a los grupos de autoayuda, estuvo bastante tiempo sin beber, recae, ya no regresa a esos grupos, se mete a cierta religión, ya a la fecha no ha bebido y de esto ya tiene más de 25 años. Dicen por ahí las personas que se dedican a estos tratamientos en los grupos de Alcohólicos Anónimos, que para que el alcohólico tenga un cambio, para que deje de beber, necesita de tener una experiencia espiritual. Obviamente muchos de nosotros dicen, bueno, que es una experiencia espiritual. Es una forma, dicen ellos, de despertar un yo interno, que ya no van a tener una fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad nunca les sirvió para nada, sino que van a actuar a través, dicen ellos, de la buena voluntad. Y al empezar a ver diferente la vida, en ver en el prójimo, no al enemigo, sino a un compañero, de ver en el entorno social siempre a personas como ellos, van a hacer ese cambio. Y sí me ha tocado constatar cómo este tipo de personas, a través de la asistencia a estos grupos, a través de la ayuda de los profesionales de la medicina, llegan a cambiar totalmente su vida. Y personas que en ocasiones ya los podíamos ver en la calle, tirados, ahora son hombres y mujeres que están trabajando, que están produciendo, que tienen familias, que sus familias están integradas. Estos son cambios que a veces uno no se explica. Pero bueno, regresamos en unos momentos.
Bien, amigos, pues como veníamos viendo, el día de hoy teníamos la invitación de una persona, una psiquiatra, que es avesada en este conocimiento del alcoholismo, pero desgraciadamente tuvo un compromiso, pero nos vamos a comprometer para la próxima ocasión de que nos acompañe ella a una psicóloga. El problema del alcoholismo, como dije en un principio, que es biopsicosocial, debe de estar siempre acompañado el alcohólico en recuperación por un médico, por un psicólogo o en su caso por un psiquiatra. Pero también, y vuelvo a repetir, ni el programa de Alcohólicos Anónimos ni tu diputado se ve es religioso, pero muchas veces también los ministros religiosos han ayudado a este tipo de personas para salir del alcoholismo. Ahí yo recuerdo que existía un sacerdote que se le decía el padre Chinchachoma, que tenía ahí una serie de alcohólicos que estaban en recuperación, que los estaban viendo, y muchos de ellos salieron adelante. También existen dentro del ámbito psiquiátrico instituciones que ayudan al alcohólico, pero desgraciadamente muchas no están dentro de las posibilidades de las familias de los alcohólicos para sufragar los gastos. No quiero hacer comerciales, por ejemplo está Montefénix, está Oceánica, está una serie de clínicas que son caras las recuperaciones, pero que al final vienen haciendo lo mismo que hacen los grupos de Alcohólicos Anónimos. Llega la persona, lo desintoxican, lo alimentan bien, le ponen su vitamina B12 y empiezan a tener sus sesiones, como los grupos de Alcohólicos Anónimos, termina su tratamiento y la recomendación: sería conveniente que usted visitara estos grupos de autoayuda. Yo no vengo a hacer promoción de ningún grupo, únicamente tengo la obligación de decirles que sí existen, que muchas de las veces dan resultados. Entonces vamos a tratar de ver de los aspectos que convergen en el problema alcohólico, que son el físico. Vamos a ver la posibilidad de invitar a un médico que sepa sobre las consecuencias dentro de nuestro organismo por la ingesta de cualquier tipo de sustancias que producen adicción. Vamos a traer también al psicólogo, que nos va a ver cómo a través de ciertos factores que pueden ser de nuestro entorno social, muchas de las ocasiones por la misma familia. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros que personas, hijas de alcohólicos, alcoholiquitos, y que el abuelo, el padre y el hijo son alcohólicos? Pues también podremos ver el aspecto, si eso no genético. Vamos a ver también el aspecto psiquiátrico, cuál es la consecuencia que tiene nuestro sistema nervioso la ingesta de este tipo de drogas. Y después también, y por qué no, vamos a ver cómo puede auxiliarse el aspecto espiritual. Según las teorías de los Alcohólicos Anónimos, nosotros tenemos un factor físico, un factor mental y un factor espiritual. Dice por ahí los textos que tocan estas personas, le llaman Alcohólicos Anónimos o el Libro Azul, no me acuerdo ahorita, en donde hablan de que uno de los cofundadores, que es Bill W., tiene un despertar espiritual. Dice que ya estaba, para esto, este señor era un corredor de bolsa y fue inclusive paciente de uno de los mejores psiquiatras del siglo XX, Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung le dice: es que usted ya no le veo remedio a su enfermedad. Usted está prácticamente desahuciado. No tiene más que esperar a que llegue el momento y partir. Y estando hospitalizado, dicen este libro, que siente que se le ilumina toda la habitación y que entra un fresco viento, pero un viento que no era físico, que sino era espiritual, y que él siente ese despertar, y que de ahí a la fecha en que murió, por 1970-73, jamás volvió a tomar, e hizo un programa de recuperación para el alcoholismo. ¿Verdad? Mentira, no sé. Lo que sí sé es que se ha dado los milagros, porque he visto personas que llegan en situaciones de calle y que después terminan siendo otra vez personas útiles a su familia, útiles a sus hijos y útiles a su nación. Vamos a ver también ese aspecto espiritual, ¿por qué no? Entonces, esperemos que las próximas
en los próximos programas podamos invitar a uno de estos profesionales para que nos digan, para que nos orienten, para que nos ilustren sobre un problema tan complejo como es el de las adicciones. Problema complejo, como dije en un principio, porque es físico, es biopsíquico y social. Siempre va a dañar al entorno social. Donde una persona con adicciones se esté desenvolviendo, va a tener consecuencias a su alrededor, con el padre, con la madre, con la esposa, con los vecinos, en el trabajo, en todo lugar en donde se ve una persona con adicción. No es bueno lo que voy a decir, pero ojalá solo fuera él, sino que trae aparejada una serie de personas en su entorno que también van a sufrir conjuntamente con él esa adicción. Amigos, pues esperemos que nos sigan en este nuevo programa y los esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche. Muchas gracias.